Hola, buenas noches alumnos. Bueno, vamos a explicar uno de los ejercicios de la actividad número 6 que tiene que ver con uniones químicas, sobre todo uniones covalentes. ¿Está bien? Este ejercicio está en la guía, sería el ejercicio número 1, donde ustedes tenían que trabajar con estructura de Lewis. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice la consigna? Bueno, realicen la estructura de Lewis de las siguientes moléculas. Qué tipo de enlaces posee cada una y si son polares o no polares. Y acá lo que vamos a hacer es analizar la B, que es fosfina. Esto lo hago porque un alumno me había preguntado que no le sale y bueno, está bien. Vamos a hacer una de las que están en la guía, porque yo por lo general hago digamos, sustancias que no están en la guía como para que ustedes las hagan. Pero por ahí, bueno, en este caso particular vamos a hacer la sesión porque le costó mucho hacerla. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer un análisis de esta sustancia tratando de responder a todas las preguntas que nos hacen. ¿Está bien? Este análisis tiene una serie de pasos, ¿no? El primer paso de todo sería básicamente establecer si realmente es covalente o no. Para eso voy a hacer un pequeño cálculo. Y aparte ese cálculo me va a servir también para responder esta última pregunta que tiene que ver con la polaridad o no, si son polares o no polares. Cuando dice si son polares o no polares, vamos pensando que se refiere a las uniones químicas, ¿no? Porque uno también puede hablar de polaridad o no polaridad aplicada a la molécula completa. Ese análisis es muy complejo, requiere conocimiento de geometría, que bueno, no les quiero complicar la vida, así que lo vamos a dejar en unión, ¿no? Si bien no está explícito acá, porque muy probablemente se refiera al otro, lo vamos a aplicar solamente a la unión química. No puedo hablar de polaridad de una unión o polaridad de una molécula completa. En el caso de la polaridad de una unión, simplemente uno calcula la diferencia electronegativa y con eso lo hace. ¿Está bien? Bueno, o sea que el primer paso sería calcular la diferencia de electronegatividad aplicada a esta sustancia. Acuérdense que, bueno, lo retomo el concepto porque ahora lo importante también son los conceptos, aparte de los cálculos y todo eso. Lo interesante también saber qué significa cada cosa. Bueno, la electronegatividad es una propiedad que tienen los elementos que se aplica exclusivamente a las uniones químicas, ¿no? Lo que me da la electronegatividad es si un elemento cuando se une a otro, con qué fuerza va a atraer los electrones. También por eso la electronegatividad está aplicada a uniones más que a elementos en forma individual. Es decir, si bien todos los elementos tienen un valor de electronegatividad, ese valor de electronegatividad está pensado para aplicarse sobre una unión química, ¿no? Y lo que me da la pauta es de con qué fuerza va a atraer ese elemento a los electrones de la unión. Si yo por ejemplo tengo un elemento A y un elemento B, estos elementos digamos que están unidos por unión covalente, comparten un par de electrones, ¿no? Si B es más electronegativo que A, va a atraer estos electrones más hacia su núcleo, ¿no? Y eso va a generar una especie de, por así decirlo, un ambiente eléctrico que a esa molécula la va a capacitar de ciertas propiedades, hablando muy genéricamente. Tampoco vamos a entrar en ese tema porque estamos con el tiempo justo, pero la electronegatividad tiene que ver con eso, con la fuerza con la cual cada uno de estos átomos atraen a estos electrones de la unión. El elemento más electronegativo es el flúor, por lo tanto va a ser el elemento que con más fuerza atrae electrones en una unión química. Y el menos electronegativo es un metal que se llama francio, que tiene 0,7. Bueno, entre el flúor y el francio hay toda una gama de electronegatividades. Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la diferencia de electronegatividad entre estos elementos, entre el fósforo y el hidrógeno, para determinar por un lado si la unión es covalente y en segundo término si las uniones fósforo-hidrógeno son polares o no polares. ¿Está bien? Entonces escribimos electronegatividad EN, va a ser con lo cual vamos a abreviar electronegatividad para no escribir la palabra completa.
Si quieren escribir la tabla completa, perfecto, no hay ningún problema. Yo, como para hacer más sintético la explicación. NP, que es N fósforo, el valor es 2,1, esto lo sacan de la tabla, todos saben dónde encontrarlo. Si alguno no sabe dónde encontrar la electronegatividad, me avisa, eso depende siempre de la editorial de la tabla, pero generalmente es un numerito que está presente en todas las tablas. ¿Está bien? Y por otro lado calculamos obtenemos la electronegatividad del hidrógeno, que también lo sacamos de la tabla obviamente, y el valor es 2,1. Entonces la diferencia de electronegatividad, que hemos simbolizado como delta EN, ¿no? La letra griega delta mayúscula, que significa que en matemática significa diferencia o resta, porque de hecho estamos haciendo una diferencia acá, es 2,1 menos 2,1 igual 0. Un alumno me llama muy sorprendido diciendo, uy, la diferencia de electronegatividad me hace. El 0 es un número también, les aviso. El 0 es un número. En un cálculo podemos obtener 0. Y en ese caso les aplicamos las mismas reglas que les aplicamos a los demás números. ¿Está bien? No es que porque me dé 0 yo tengo que pensar que algo hice mal. 0 es un número. ¿Está bien? Bien, me da 0. Entonces, como expliqué, se explica bien en la teoría, si ustedes leen la guía de uniones químicas, la anterior también, ¿no? Todo lo que acuérdense que uniones químicas que empezó con la guía anterior, que fue uniones químicas primera parte, es decir, la segunda parte. Cuando una diferencia de electronegatividad es inferior a 2,1, la sustancia sobre la cual se aplicó ese cálculo va a poseer uniones covalentes, ¿no? Eso dice la teoría. Que si la diferencia de electronegatividad da 0, entonces la unión química presente en la fosfina va a ser covalente. Ese sería el primer, que con eso respondería qué tipo de enlaces posee cada uno, ¿no? Entonces, es decir, la unión química en la fosfina es del tipo covalente, ya que la diferencia de electronegatividad delta N es inferior a 2,1. Bueno, el otro que me preguntan es si son polares o no polares. ¿Está bien? El término polaridad, ¿qué significaba polaridad? Lo expliqué en uno de los videos anteriores que les subí. También quiero decirles que la polaridad o la no polaridad se puede aplicar tanto a una molécula completa. Acuérdense que acá estamos trabajando con moléculas, ¿no? La molécula, también les recuerdo, por si no se acuerdan, es un pequeño grupo de átomos, ¿no? Un grupo de átomos pequeños. La polaridad se puede aplicar a moléculas o se puede aplicar a unión. ¿Está bien? Unión química entre dos átomos. Acuérdense que para que se forme una molécula tiene que haber uniones químicas entre átomos. Si la molécula es pequeña va a tener solamente una unión química. Si la molécula es más grande puede tener varias uniones químicas. O sea que esto puede estar pensado también para moléculas que tengan más de dos átomos, ¿no? Porque si no, la polaridad aplicada a moléculas es un análisis muy complejo, requiere geometría y va a complicar mucho el tema y no tenemos tiempo para entrar en eso. Así que vamos a pensar que esto estaría aplicado
si bien no lo dice en la pregunta, más que todo a uniones químicas, ¿no? Uniones químicas, no una molécula completa. Si el análisis sería más, tenemos que profundizar más en el análisis, ¿está bien? Si yo lo aplico a uniones químicas es muy sencillo. Yo tomo una unión química y calculo la diferencia de electronegatividad, se me da inferior a 0,4, la unión química es no polar. Si me da superior a 0,4, la unión química es polar. La unión covalente es polar, pues esto sería, también está pensado para la polaridad, la no polaridad está pensado para uniones covalentes solamente, ¿no? Esto no tiene sentido aplicarlo a uniones iónicas, por ejemplo. Solamente va para uniones covalentes. Bien, y como la fosfina es una sustancia covalente, tiene sentido que lo aplique acá. Bien, entonces, ¿es polar o no polar? Bueno, además, la unión, química, fósforo, hidrógeno. Pongo este símbolo, P, una raya y H, P, una línea y H, para simbolizar una unión covalente. Entonces, en química, esto significa unión covalente simple, si queremos ser un poquito más precisos, ¿no? Pero la P, unión, una línea, y después la H significa unión covalente. Porque la polaridad está aplicada a la unión covalente. Entonces me dirán, bueno, y las uniones hidrógeno-hidrógeno, bueno, acá no puedo ver uniones hidrógeno-hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un solo electrón. O se une al fósforo o no se une nada, digamos. Así que obviamente se sobreentiende que en esta molécula todas las uniones son fósforo-hidrógeno. Porque si el hidrógeno se une consigo mismo, después ya no se puede unir con nada más y desaparece como hidrógeno gaseoso. Así que lo único que tiene sentido acá es analizar fósforo-hidrógeno. Entonces la unión química pH es no polar porque delta EN es inferior a 0,4. ¿Está bien? Pues dio 0. 0 es inferior a 2,1 y 0 es inferior también a 0,4. Bien, bueno, espero que hayan entendido este análisis. Algunos se han trabado, sobre todo en sustancias que tienen 3 tipos de elementos. Después voy a hacer un video especial para esas sustancias, se llaman compuestos ternarios. Bien, este sería el primer paso. El segundo paso ya nos meteríamos ya de alguna manera ¿cómo se llama? Tratando de bosquejar lo que sería la estructura de Lewis. Ese sería el segundo paso en adelante. Voy a borrar esto. Este ejercicio tiene un poquito de extensión si uno lo hace con muchas explicaciones, pero bueno. La idea es que esté demostrado todo lo que ustedes concluyen, ¿no? Si yo le voy a preguntar si una sustancia es, no sé, es covalente o su unión es polar o no polar, bueno, la idea es que ustedes lo demuestren esto lo digo siempre, ¿no? Cuando se preguntan estas cosas, ustedes me ponen, bueno, preguntamos esto, me ponen sí, no covalente, polar, listo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Demostrarlo, mostrarme las cuentas. Si no, escribímelo, no hay ningún problema, escribime, sí, la sustancia es covalente, pues yo lo que hice es tomar la electronegatividad de un elemento, se le resté a otro, medio tal cosa, y cómo se establece, que bueno, tiene que haber un desarrollo. No por simplemente polar no para mí, no, digamos, no alcanza para probar eso, ¿está bien? No es que esté mal tampoco, porque a ver, le pregunté una cosa, me respondiste, pero tiene que haber un análisis para todo. Bien, el segundo paso, el paso 2, sería ya meternos con la estructura de Lewis, propiamente dicha.
Bien, lo que vamos a hacer es, primeramente, hacer la estructura de Lewis de los átomos en forma individual. Yo tengo acá en esta fórmula 4 átomos, 1 de fósforo y 3 de hidrógeno. Voy a hacer la Lewis para el átomo de fósforo y la Lewis para el átomo de hidrógeno, para saber más que todo con cuántos electrones cuento, ¿no? Bueno, para hacer la Lewis de cada átomo en forma individual yo tengo que saber, esto ya lo hemos hablado en guías anteriores, esto ya lo hemos hecho en realidad, lo de nuevo, pero ya está, ustedes ya lo saben hacer. Los que entraron en esa guía están aprobadas, supuestamente lo deberían saber hacer. Yo tengo que ir a la tabla y ubicar al elemento en la tabla en función del grupo, ¿está bien? Ver en qué grupo cae el fósforo y en qué grupo cae el hidrógeno. Acuérdense que los grupos son las columnas de la tabla periódica. Hay dos formas de nombrarla, una por número arábigo de 1 a 18 y otra por la numeración antigua, ¿no? La tradicional, que es usando un número romanos seguido de una A o de una B. Si ustedes van a la tabla y ubican estos elementos, van a descubrir que el fósforo, el hidrógeno, perdón, lo van a encontrar en el grupo 1A y el fósforo lo van a encontrar en el grupo 5A. Esa es la ubicación. En los grupos nombrados con la vieja denominación, que usaban números romanos seguido de una A y una B. Usar esta denominación es muy útil porque hay una correlación entre el número romano y los electrones del último nivel que tiene cada uno de estos elementos. Sobre todo los representativos, los que siguen con la letra A. ¿Está bien? Acuérdense que todo lo que sería el análisis de estructuras de Lewis, toda la teoría de Lewis está basada en los elementos representativos, ¿no? No tanto en los de transición, que son los elementos que están en los grupos que tienen números romanos seguido de una B. Bien, yo a partir de esos números voy a sacar cuántos electrones del último nivel tiene cada elemento, ¿no? Como el fósforo está en el grupo 5A, tiene 5 electrones en el último nivel, y el hidrógeno, que está en el grupo 1A, tiene un electrón en el último nivel. Esto también se puede deducir analizando la configuración electrónica. Yo llego a la configuración electrónica, puedo arribar también a este mismo resultado, pero fíjense que me va a llevar un poquito más de tiempo. Así que esto es como más directo, pues yo agarro la tabla, leo y ya automáticamente deduzco. Entonces, ¿cómo serán las Lewis? Bueno, el fósforo, símbolo P, le dibujamos los electrones del último nivel, uno apareado, y los otros tres los vamos a poner de esta forma, en los otros puntos cardinales, ¿no? Entonces vamos a acomodar los electrones en los distintos puntos cardinales, pero uno lo dejamos apareado y los otros tres los dejamos así en forma separada. ¿Está bien? En el caso del hidrógeno, tiene un solo electrón. ¿Está bien? Bien, esto es como aparece en la tabla. En la vida real obviamente va a aparecer diferente porque acuérdense que en la vida real los átomos están unidos entre ellos para estabilizarse y cumplir con la regla del octeto. Entonces, para digamos, diagramar la estructura, lo que vamos a hacer es considerar primero, hacer un cálculo que me va a permitir conocer cuántos electrones del último nivel tiene la molécula en su totalidad. Esto no representa la molécula, porque acá tengo un átomo de fósforo y uno de hidrógeno, y la molécula tengo uno de fósforo con 3 de hidrógeno. Así que lo que voy a hacer es calcular los electrones del último nivel en total. Estos son estos puntitos que puse acá. Acá vamos a poner mejor una cruz. Sí, diferenciemos bien. Una cruz. Los puntos y la cruz representan electrones del último nivel. O sea que el paso 3 sería cálculo del número de electrones del último
nivel en total. Bien, o sea que para hacer ese cálculo vamos a considerar el número de electrones del fósforo, que va a ser igual a 5 electrones, ¿no? Tiene 5 en el último nivel. Después, número de electrones del hidrógeno por 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 hidrógenos. Esto sale de la fórmula, ¿no? Sería 3 electrones. Total. Ocho electrones. Bien, bueno, yo todo este análisis que es largo y extenso lo estoy haciendo para saber que cuántos electrones compartidos va a haber en la molécula. ¿Para qué? Para que pueda de alguna manera ir diagramando las distintas uniones químicas, ¿no? Recuerden que dicen que las uniones químicas en la unión covalente está dada por electrones compartidos. Esa es la característica de la unión covalente, ¿no? Los átomos se van a unir a raíz de la compartición de electrones entre ellos. Se van a compartir electrones. Y esa va a ser su estrategia de unión. Distinto al caso de la unión iónica, en la cual había cesión de electrones o ganancia de electrones, con conformación de iones, que acá no se va a dar. Si ustedes se fijan, el análisis de una unión iónica y una unión covalente es bastante distinto. ¿Está bien? Por eso es bueno saber si la sustancia es covalente o iónica antes de hacer todo el análisis. Bien, 8 electrones. Este va a ser el total de electrones del último nivel que voy a tener en la molécula de la fosfina. Ahora lo que voy a calcular es el número de electrones en total, considerando que los átomos cumplen con el octeto. Acuérdense que cumplir con el octeto implica que todos los elementos, excepto hidrógeno, lleguen a 8 electrones. Y los hidrógenos, completar el octeto para el hidrógeno, por más que parezca contradictoria la palabra, completar el octeto para el hidrógeno va a implicar que el hidrógeno llega a 2 electrones nada más. ¿Está bien? Y no a 8 como los demás elementos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un solo nivel de energía. Y si ustedes recuerdan las teorías del acomodamiento de electrones, en el primer nivel de energía puede dar más que 2 electrones. No puede haber más de 2. Por eso el hidrógeno completa octeto con 2 electrones. Porque el hidrógeno tiene un solo nivel. Porque recuerden que el hidrógeno está en el periodo 1. Un solo nivel. Después todos los demás elementos están en el periodo 2, 3, 4, o sea que van a tener la posibilidad de tener 8 electrones en el último nivel. El hidrógeno tiene esa posibilidad porque tiene un solo nivel nada más. Un único nivel. Bien, entonces ponemos paso 4. Cálculo del número de electrones cuando los elementos completan octeto. Bien, entonces tenemos un número de electrones del fósforo va a ser igual a 8, ponemos 8 electrones. ¿Por qué? Asumimos que el el fósforo completó octeto, entonces le ponemos 8 electrones. Al fósforo sí, acuérdense que el fósforo está en un periodo
inferior al primer periodo, ¿está? Por eso tiene los 8 electrones. Número de electrones del hidrógeno por 3. Bueno, completar octeto para el hidrógeno va a significar no que llega a 8, sino que llega a 2. ¿Tá? El hidrógeno cuando llega a 2 electrones ya se estabiliza. Entonces, si hacemos la cuenta 2 por 3 va a dar 6. 6 electrones. Y ahora sumamos, ponemos total y hacemos la suma. 6 más 8 da 14 electrones. Bien, en el paso 5 vamos a calcular el número de electrones compartidos y también vamos a deducir el número de pares de electrones compartidos. ¿Por qué número de pares de electrones compartidos? Porque ese número de pares me va a dar la idea de los enlaces covalentes presentes, ¿no? Simples, ¿no? Una unión covalente simple está formada por un par de electrones, que es la unión más común que voy a encontrar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? A lo obtenido en 4 le restamos lo obtenido en 3. O sea que sería 14 electrones menos 8 electrones. Y a todo esto lo dividimos en 2, porque de esa manera voy a tener directamente los pares de electrones compartidos. Entonces me va a dar 14 menos 8, da 6 electrones, dividido 2. Y esto va a dar 3. O sea que va a haber 3 pares de electrones compartidos. Listo. Perfecto. En el paso 6 ya diagramamos la estructura de Lewis. Vamos a borrar un poquito acá. Entonces, lo que hacemos ahora en el paso 6 ya es empezar a bosquejar, ¿no? Ponemos 6 y hacemos el bosquejo. Es decir, tenemos fosfina, ¿no? Fósforo, hidrógeno 3. Vamos a distribuir los elementos de forma simétrica. ¿Qué significa de forma simétrica? Poner en el centro el elemento que se encuentra en forma unitaria, que en este caso es el fósforo, y rodeado de los demás elementos que están en mayor número, que es el hidrógeno. Entonces hacemos esto, ponemos fósforo y lo rodeamos con hidrógeno. De esta forma. ¿Está bien? Bien. ¿Para qué yo quise averiguar los pares de electrones compartidos? Justamente para ubicarlos en aquellas zonas donde haya que permitan la unión entre dos átomos. Fíjense que acá hay espacios libres entre átomos que deben estar ubicados por pares compartidos, porque esos pares compartidos van a mediar la unión entre dos átomos. ¿Bien? Y siempre recuerden que en los pares compartidos un electrón de ese par va a ser de un elemento y el otro electrón de otro. O sea que lo que voy a hacer es usar las dos simbologías. Acuérdense que recuerden siempre que el punto lo usé para los electrones del fósforo y la cruz para los electrones del hidrógeno, ¿no? Esto para que esto lo tienen que tener claro en las Lewis. Ayuda también a, de alguna manera, no perderse con el conteo de electrones. No es que sea una cuestión estética, sino también es una cuestión práctica, porque pues yo tengo que ver que estén todos los electrones, ¿no? Entonces, un par compartido lo voy a poner en este lugar, donde va a unir este hidrógeno con este fósforo, ¿no? Ahí pongo un par.
con las dos simbologías, ¿no? La cruz de hidrógeno y el redondelito, el punto del fósforo. Acá voy a poner otro par compartido para unir al fósforo con el hidrógeno que está abajo. Y ahora acá voy a poner otro par compartido para unir el fósforo con el hidrógeno que está hacia la izquierda. Y ahí ya tengo todo unido. Fíjense que la única unión posible es fósforo-hidrógeno, porque los hidrógenos no se pueden unir entre sí, porque para unirse entre sí necesitarían otro electrón y no lo tienen. ¿Entienden? O sea que es imposible plantear una unión entre hidrógeno e hidrógeno. Bien, entonces ya estarían las uniones químicas. Ahora lo que tendría que hacer es completar los electrones de cada elemento para que tengan sus electrones del último nivel presentes, y después verificado que la estructura Lewis cumple con el octeto. Bien, cada hidrógeno, acuérdense que el último nivel tiene un electrón. Listo, ya está presente. Acá, acá y acá, listo, ya está. El hidrógeno ya usó su electrón, punto. No le dibujamos más electrones porque no los tiene. Ya está, listo. Ahora el fósforo sí tiene más electrones, porque fíjense que usó uno en esta unión, uno en esta unión y uno en esta unión. Usó 3 electrones del último nivel. Pero el fósforo tenía 5 electrones en el último nivel. Acuérdense que está en el grupo 5A de la tabla periódica. Me estarían faltando 2 electrones. Bueno, esos 2 electrones los voy a poner juntitos acá arriba, porque tienen que estar en el Lewis. En el Lewis deben estar todos los electrones del último nivel de los elementos. Listo, ya está. Y ahora verifico que se cumpla con el octeto. ¿Cómo lo voy a hacer? Rodeando con un círculo al símbolo y a los electrones que tiene contiguos. Este cumplió con el octeto porque ya dijimos que el hidrógeno, para completar su capa de valencia, debe llegar solamente a 2 electrones. Este también cumplió con el octeto y este cumplió con el octeto, ¿no? Y el fósforo, bueno, rodeamos al fósforo y a sus electrones contiguos y hacemos la cuenta. 2, 4, 6, 8. Cumple con el octeto. Bueno, listo, eso era todo lo que conformaba este análisis. Pudimos conseguir dibujar la Lewis, verificamos que está bien y listo. Ya está. Esto es lo que tienen que hacer en el punto número 1. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan me consultan. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.